Les habla desde La Habana Reinaldo Escobar, con el propósito de comentarles en cómo lo viví los acontecimientos que más me han impactado a lo largo de estos últimos 65 años. Estas no son mis memorias, aunque sean memorias mías. Entre los hechos memorables que debo de tocar aquí, obviamente en esta segunda semana de agosto, voy a recordar el Maleconazo. El 5 de agosto seguirá siendo una fecha memorable porque fue la primera vez que los cubanos salieron a la calle a gritar libertad, a gritar consignas contra el gobierno y que salieron masivamente, eran un número indeterminado de personas, se calculan en más de 1000 personas. Y la historia de cómo empezó todo, eso se lo dejo a los que estaban aquí y a los que lo participaron. Como yo lo viví desde lejos y realmente fue muy doloroso ver lo que estaba pasando y verlo por las pantallas del televisor sin poder hacer nada. Y preocupado además por los míos en Cuba, ¿no? ¿Qué podía estar pasando? Yo me enteré por la CNN y me enteré por la CNN porque no estaba en Cuba. Estaba disfrutando de mi primer viaje fuera del país en Alemania. Allí fui invitado por unos amigos. Todos los días yo miraba la televisión y elegía el canal que yo podía entender en inglés, que era la CNN. Todavía guardo las impresiones que me dio ver en la pantalla de aquel televisor una serie de lugares que me parecía La Habana y unas personas que iban en la calle que parecían cubanos, pero yo no entendía muy bien lo que estaba pasando. De pronto veo, claro, el malecón. Digo, pero eso está pasando en La Habana. Inmediatamente llamé a Cuba. En ese momento no había WhatsApp, no había casi telefonía móvil. Y claro, pues una llamada a Cuba era una cosa muy dura de hacer, sobre todo en medio del maleconazo. Unos días después, unos amigos de la prensa alemana me pidieron una columna sobre el tema. El día 12 de agosto publiqué en un diario alemán que se llama Tageszeitung, publiqué un texto que, bueno, me perdonan mi mala pronunciación en alemán, Ich gehe zurück nach Cuba, que traducido vendría siendo algo así como y yo regreso a Cuba. En esos días comprendí esa sensación de impotencia, de rabia que debe haber llenado la mente y los corazones de los cubanos en el exilio al ver que en su país estaba pasando algo que podía ser el fin de la dictadura, el fin de la pesadilla, que era la impresión que se podía tener desde lejos, ¿no? Y yo por suerte tenía un pasaje de regreso ya para el día 20 de agosto. Y claro, no es que yo regresé a Cuba para arreglar lo que estaba pasando aquí, ni mucho menos, sino que era el cumpleaños de mi hija Luz y no me lo quería perder. Así que en ese texto que escribí en este periódico, lo que hice fue lamentar las imágenes en las que veía a unos cubanos golpeando a otros, la furia con la que fueron atacados los manifestantes y mi preocupación de ahora, cuando yo regreso, sobre todo después de haber publicado un texto en una prensa extranjera, me podían esperar de muy mala manera. Por suerte no fue así. A mi regreso a La Habana, en el aeropuerto internacional José Martí, mientras estaba recogiendo mi equipaje, una señora alemana me gritó mi nombre. Estábamos ahí en la estera, ¿no? Y me dijo, Reinaldo. Cuando lo miré tenía en la mano un ejemplar de este periódico donde había publicado mi texto, que además estaba mi foto allí, ella me reconoció y me dijo, ¿es verdad que usted regresó a Cuba? Bueno, esa realmente, por vanidoso que parezca, es la emoción más grande que tuve yo alrededor de los hechos ocurridos el 5 de agosto. No estaba aquí, no marché, no hice nada, pero aquel saludo de aquella señora alemana, blandiendo aquel periódico con mi foto y el texto, me reconfortó de alguna manera de no haber estado aquí. Así viví yo el 5 de agosto, así lo viví. Me gustaría agregar que en los días que estuve fuera del país, mirando desde lejos todo lo que pasaba en Cuba, pues también me tuve muchas fantasías. Y yo me decía, si hubiera estado ahí ese día en el Maleconazo, si hubiera dicho esto, hubiera hecho lo otro. Y de las primeras cosas que se me ocurrieron fueron que si hubiera habido una persona o cualquiera
no estoy hablando de mí, una persona con una voz potente que al pasar por la calle Luz o por la calle Sol hubiera invocado a las personas que venían en la marcha desde la lanchita de Regla a que fuéramos a bajar por esa calle hasta el Parque Central en lugar de seguir por el malecón donde estaba la trampa. Bueno, pues sencillamente aquello hubiera sido tremendo, porque imagínense ustedes atravesando toda La Habana Vieja la cantidad de personas que se hubieran sumado y que hubiera ocurrido una vez que en el Parque Central toda esa gente se aglomerara y hubiera salido alguien a convocar a otra cosa. Pero eso lo voy a dejar para cuando haga un podcast que se llame Como me lo imaginé. Esto es como lo viví. Aquí no cabe eso. Otro acontecimiento de mucho menor importancia para el país, pero que fue para mí algo importante, fue que el día 6 de agosto de 1962 se realizó en La Habana el primer congreso de una institución que se llamó la Unión de Estudiantes Secundarios, la UES. Y esta UES luego fue sustituida por una entidad que todavía funciona, que se llama la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, la FEN. A aquel congreso asistí como parte de la delegación de la provincia de Camagüey. Bueno, pues yo era un estudiante secundario, estoy hablando de 1962. Aquella delegación estaba compuesta por la gente más entusiasta que yo he conocido en toda mi vida. Recuerdo en los pasillos y en el lobby del Hotel Habana Libre, que fue donde nos ubicaron y donde nos reuníamos también, hacíamos unas comparsas tremendas y cantábamos con una alegría y con un optimismo tremendo. Había un estribillo que decía: Fefita miliciana, por las mañanitas Fefita me llama. Y aquello parecía una cosa tan bonita, ¿no? Bueno, en ese congreso de la Unión de Estudiantes Secundarios de la UES se acordó que los estudiantes secundarios iban a participar en la recogida de café en las montañas de Oriente. Esa fue la primera gran movilización de estudiantes a un trabajo de esta naturaleza. Años después, aquello se convirtió en lo que se llamaba ya más formalmente la escuela al campo, que no es lo mismo que las escuelas en el campo, que es otra cosa. Y fuimos pioneros en esto. De aquella gran movilización para recoger café en las montañas de Oriente hablaré más adelante, porque eso fue octubre. Bueno, ¿para qué voy a contarles desde ahora? Ahí me cogió la crisis de octubre, así que ya sabrán. Lo cierto es que este congreso de la Unión de Estudiantes Secundarios fue para mí mi primera actividad política importante en la que yo casi que me sentía un dirigente, ¿no? Porque claro, venía representando junto a otros la provincia de Camagüey. Por cierto, que en esa delegación de la provincia de Camagüey venían personas que luego ocuparon cargos muy importantes en el país. De ese grupo de gente hubo personas que estaban ya en el Comité Central, que fueron viceministros, otros incluso subdirectores de órganos de prensa nacional. Era un piquete realmente muy interesante. Tengo la impresión de que de esas personas ya deben estar todos jubilados y los ecos de aquel congreso no los recuerda nadie, porque la desaparición de la UES para convertirla en la FEN fue algo que nunca nadie explicó correctamente. Hubo un tiempo incluso en el que la UES dejó de existir. Se pretendía que la única organización juvenil que debería existir era la Unión de Jóvenes Comunistas. Eso pasó también con la FEU. Recuerdo que, aunque no es el tema que quiero tocar ahora, que hubo un momento en el que se creó una cosa que se llamaba FEU-UJC o UJC-FEU para desactivar lo que podía ser ya el núcleo de una asociación de la sociedad civil de gente joven. Para el próximo viernes 16 voy a comentar en cómo lo viví el momento en el que se declaró que estaba permitido tener dólares en Cuba, que dio paso a lo que comenzó a ser ya la dolarización de la economía cubana. Así me despido.
esperando encontrarme con ustedes aquí en Cómo lo viví cada viernes de este 2024.